y los amigos que nos acompañan para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Llegamos al mensaje número 19, que también es el mensaje 2 de la conferencia en Foz de Iguazú. El título es El Nuevo Hombre. La lectura de la Biblia, Efesios capítulo 4, versículos del 17 hasta el 24. Nosotros llegamos a un punto muy importante y poco hablado, con poca revelación. Nosotros tenemos de los que vamos a hablar hoy. Yo he insistido mucho de que el libro de Efesios comienza hablando de la gracia. La bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo es la gracia que llegó hasta nosotros por medio de Jesucristo. Nadie tenía acceso a Dios, porque Él habita en la luz inaccesible y nadie vio a Dios, y Él habita en la eternidad, en otra dimensión, no en nuestra dimensión del tiempo y el espacio. Sin embargo, aprobó a Dios el Padre enviar a su Hijo Jesucristo y vino y trajo al mismo Dios para el hombre como la gracia. A partir de entonces, nosotros hoy tenemos un producto muy raro que nosotros no teníamos acceso, que es el mismo Dios, con todas sus riquezas, su vida, su naturaleza santa, sus atributos divinos, y ahora en Cristo tenemos hasta las virtudes humanas elevadas por el vivir humano de Jesús. Hermanos, tenemos acceso a todo esto. Es todo lo que el hombre necesita. Gracias a Dios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En los capítulos 1 y 2 de Efesios nos muestran todo un cuadro general de la voluntad de Dios y cómo Dios hará esto. Y a partir del capítulo 13 nos muestra que a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, Él se tornó el Espíritu. Y como el río de la gracia, Él continúa dispensando al hombre por medio del Espíritu. Aún Él necesita de un canal, el hombre. Y Pablo era ese canal en su época, así como Pedro fue su canal cuando comenzó en el día de Pentecostés y cuando Pablo asumió este dispensar de la gracia, Él se tornó el dispensador de la gracia, y muchos otros que amaban la palabra con reverencia, muchos otros también se tornaron dispensadores, así como Timoteo, así como Epafras, fueron los dispensadores que suplieron la gracia para la iglesia de aquella época. Y hoy Dios busca dispensadores de su gracia. Y la primera exigencia para que usted sea un dispensador de esta gracia, queridos hermanos, usted necesita amar la palabra. Porque la gracia viene por la palabra. Si usted no tiene amor reverente a la palabra, usted oye la palabra como si fuese algo de poco valor. Usted oye la palabra de manera superficial y usted queda cuestionando en su mente, haciendo interrogantes por cada punto. Usted queda crítico. Usted no va a ser dispensador de la gracia. Por eso, queridos hermanos, si usted identifica el canal es de Dios, y cómo identificar que el canal de esta palabra viene de Dios, es la confirmación de la palabra. Cuando esta palabra se cumple, es de Dios. Cuando esta palabra no se cumple, no es de Dios. Y cuando usted identifica que esta palabra viene de Dios, sea simple.
Quite de su cabeza tantos cuestionamientos. Deje de ser crítico. Lárguese en la palabra. Sumérjase en la corriente de este río de la gracia. Entonces ustedes, hermanos, haciendo la inmersión en la palabra, rumeando la palabra, usted será un dispensador de la gracia de Dios. Este río de la gracia de Dios es el que va a hacer toda la obra de Dios. El fluir de este río necesita canales. Sea usted un canal. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Uno tras otros vamos a hacer este canal para que el río alcance las 4 direcciones con los 4 brazos que están en el río de Edén para regar todo el jardín, para regar toda la tierra. Por eso, hermanos, el Señor necesita muchos dispensadores. Gracias a Dios, llegaron a Johannesburgo, África del Sur, en esta mañana, nuestros guerreros. Guerrero que yo llamo, hermanos, son dispensadores, son verdaderos dispensadores de la gracia de Dios. En su mayoría está formado por lo que yo llamo jóvenes más maduros, pero a partir de hoy voy a llamarlos de valiente de David. Nosotros convocamos en la última conferencia a los valientes de David, a los jóvenes más maduros, para participar en la obra, para participar de la parte operativa de la obra, asumir la obra del Señor, como Timoteo, totalmente uno con Pablo, llevando la obra de Dios adelante. ¿Quién aquí tiene entre 30 a 50 años? Quédese de pie. Póngase de pie. Ustedes son candidatos para ser los valientes de David. Ustedes deben asumir toda la parte operativa de la obra de Dios. Sea uno con el encargo del Espíritu, totalmente alineados, que amen la palabra del Señor y lleven esta gracia como canales para todos los lugares de la tierra, para que Dios pueda hacer su voluntad y concluir esta era. Gracias. ¿Quién tiene entre 18 a 30 años? Puede ponerse de pie. Aleluya. Ustedes son soldados de la línea delantera. Ustedes están con toda la energía, alineados por la palabra, al frente de la batalla. No tengan miedo de nada, que el Señor es su retaguardia. Continúen siendo estos soldados, canales de la gracia. ¿Y quién está aquí? Gracias. ¿Quién está por debajo de los 18 años? De 17 años para abajo. Los bebés no se tienen que levantar. ¿Dónde están los adolescentes? Ustedes son nuestros ejemplos de simplicidad, espontaneidad. No tienen barreras en los conceptos. Ustedes simplemente son obedientes y llevan la gracia de Dios adelante. Dios los bendiga. Hago de ustedes futuros valientes de David. Pueden sentarse. Aleluya. A los más viejos ni los voy a llamar. Salga de su concepto viejo y vamos a renovar nuestra mente, apoyando a este ejército fabuloso,
supervisionándolo, orando, supervisando, ofrendando. Estos guerreros llegaron a África del Sur. Ellos mostraron para la iglesia en Johannesburgo y alrededor la importancia de la inmersión en la palabra. Ellos mostraron la importancia del colportaje, de la palabra profética. Y ahora, en este momento, salieron con 30 hermanos y hermanas de la iglesia en Johannesburgo a las calles a hacer el colportaje. Hermanos, nosotros vamos a inundar el continente africano a través de ustedes, a través de los valientes de David. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Hermanos, sean canales de la bendición, de la gracia de Dios. Por eso yo le ruego a ustedes, si alguno de estas edades que yo hablé están complicados en su mente, aún es muy crítico, largando todo. Solo usted tiene problema. Cuando usted está en el fluir de la gracia, los problemas se hacen bendiciones. ¿Es así o no? Vamos a avanzar. Sean simples, obedientes, entren en el río de la gracia. Y el canal de la gracia aquí es usted. Usted es el primero a beneficiarse por la gracia de Dios. Porque la gracia no pasa de largo, no pasa al lado suyo. Él sale de dentro de usted. Y cuando la gracia, cuando usted suple como canal de la gracia a otras personas, esta gracia pasa por usted. De su interior fluyen ríos de gracia. Y cuando pasa esta gracia por usted, usted es beneficiado en primer lugar. Esta gracia te hace crecer en vida. Esta gracia te hace madurar. Esta gracia está haciendo que Cristo tome cuenta de usted, llenándolo con la gracia, llenándolo con la gloria de Dios. Hermanos, es así que el Señor quiere hacer su trabajo. Y esta gracia, hermanos, va a finalizar edificando la iglesia. Yo no conseguí terminar el mensaje de ayer. Yo conseguí llegar hasta el versículo 12 del capítulo 4 de Efesios. ¿No es así? Versículo 11 dice así. Y él mismo consiguió unos para apóstoles, otros para profetas, otros para evangelistas y maestros. Para el perfeccionamiento de los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, lo que Dios quiere con el fluir de la gracia. Íbamos a las calles, puedo orar por usted. Nosotros estaremos sirviendo de canales para que la gracia fluya a otras personas. Y estas otras personas serán rescatadas del mundo, traídas a la red de cuidado, y nosotros vamos a incluirlos en los servicios de la iglesia y rápidamente salir con estas mismas personas a servir a Dios como canales de la gracia. Y estas personas serán edificadas juntamente con nosotros. Cuando produzca la edificación del cuerpo de Cristo, nosotros llegaremos para que la gracia vino a ser. Yo no conseguí terminar, entonces voy a continuar. Del versículo 13 al 16 debería ser terminado el mensaje anterior, pero no lo pude conseguir. Del 13 al 16, alguien me va a preguntar, ¿pertenece a qué estos 4 versículos? De aquí en adelante, hermanos, el versículo 13 comienza a mostrarnos cuál es la definición de metas. Nosotros necesitamos, como miembros del cuerpo de Cristo, ser perfeccionados por los hombres, dones que el Señor dio a la iglesia, para que nosotros como miembros podamos edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué padrón? ¿Qué meta? Es el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, es muy difícil entender este versículo.
¿Cuál es nuestra meta? Estamos aquí edificando la iglesia, edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Nuestra meta es hasta llegar a la unidad de la fe. ¿Qué es la unidad de la fe? Hermanos, es dentro del contexto de Pablo. Aquí, la unidad de la fe es simplemente lo que está escrito en Efesios 1 y 2. Toda bendición espiritual de Dios y que Dios desea hacer, su voluntad, el beneplácito de su voluntad, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿produciendo qué? Produciendo en nosotros como su herencia. Y todas las cosas serán encabezadas por Cristo. Este es el misterio de su voluntad, ¿no es así? Y de ahí en adelante nos muestra, hermanos, la suprema grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo hizo sentarse en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad, dominio, poder y nombre. ¿Para qué? Para que Cristo sea, todas las cosas estén bajo sus pies. Pero, en realidad, todas las cosas no están encabezadas en Cristo. Necesitan estar encabezadas en Cristo. Y Dios dio a Cristo para la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia ejecute el encabezar de todas las cosas en Cristo. Esta es la fe. Este es el contenido de la fe. Entonces, hasta que lleguemos a este punto, nosotros vamos a dar para Dios un lugar de habitación en el Espíritu, que es el capítulo 2 de Efesios. ¿No es así? Un edificio edificado, una familia de Dios en el cuerpo de Cristo. Y hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos al el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es esto? Hermanos, cuando nosotros creemos en la palabra profética y practicamos la palabra profética, nosotros tenemos 1000 experiencias. En la calle, cree en la palabra, practica la palabra, usted comienza a tener experiencias que usted no tenía antes. Milagros suceden delante tuyo. Usted ve la operación del Espíritu, el operar del Espíritu, ¿no es así? Usted tiene experiencias con el Hijo de Dios. Usted pasa a conocer al Hijo de Dios. Yo no sabía que era así. Ahora conozco más a Cristo. Por eso amo más al Señor. Conozco más al Señor. Practicando y dejando fluir el río de la gracia que usted llega al pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más? A un varón perfecto. Hermanos, es sirviendo de canales para que la gracia fluya de usted, es que usted crece, es que usted llega a un varón perfecto, a la madurez. La madurez, hermanos, no viene diciendo usted, yo no quiero saber de la obra, yo quiero quedar en mi casa leyendo la Biblia, orando al Señor. Hermanos, si usted no sirve como canal de la gracia para que esta gracia fluya a otros, esta gracia no pasa por usted. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos que esta gracia pase por nosotros y nosotros así vamos a alcanzar la madurez. Leyendo la Biblia, usted nunca va a llegar a la madurez, pero sirviendo de canal de la gracia para fluir gracia a otras personas para hacer la voluntad de Dios, usted va a llegar a la madurez. Y no solo esto, usted va a llegar a la medida de la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Dios más quiere obtener aquí en el libro de Efesios es la plenitud. Es el libro que más habla de la plenitud. Dios desea llenar su iglesia, llenar a usted con la gracia de Dios hasta la plenitud de Dios. ¿No es así? ¿Y cómo va a ser esto, hermanos? Sirviendo como canal de la gracia. Vamos a servir de canales a la gracia del Señor. Vamos a alcanzar estas metas así. Versículo siguiente. No tengo tiempo. Ustedes ven que yo estoy andando rápido para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres.
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, si nosotros nos afirmamos en la gracia, no servimos como canales de la gracia, no amamos la palabra profética y no nos afirmamos en la verdad, nosotros somos como una hoja seca, sin vida. Cualquier viento nos lleva, va para allá, cuando sopla para acá, viene para acá, nosotros nos quedamos sin dirección, sin dirección. Pero la palabra profética nos da dirección. Quien tiene dirección es porque tiene la palabra. No vamos, oh Señor Jesús, ser como niños. Niños aquí significa niños pequeños, menores de edad inmaduros. Gálatas 4:1 es la misma palabra para niños. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Él es señor de todo, pero aún es esclavo. ¿Por qué? Porque él es menor. 1 Corintios 3:1 también nos habla de esto. Yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hermanos, no deje pasar los años sin participar de esta gracia. Participar como canal de la gracia y continuar niños, como niños. Llegando 50 años de edad, 60 años, 70 años, continúa siendo niños en la fe. Vamos a crecer, hermanos. No sea más como niños en Cristo, agitado de un lado para el otro. Esta palabra, agitado, es suscitados como las olas del mar. La ola viene para acá, usted va para acá, va para allá, va para allá. No sea, hermanos, este niño llevado por la ola del viento de enseñanzas diferentes. 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1. Versículo 3. Cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Diferentes doctrinas. ¿Qué es enseñar diferente, hermanos? Es enseñar diferente lo que Pablo estaba enseñando. Usted quiere ser diferente, hermanos. Pablo aquí dejó a Timoteo en Éfeso. Algunos dicen, el apóstol no interfiere más en la iglesia local cuando levanta la iglesia. Es mentira. No es bíblico esto. ¿Cómo Pablo tenía autoridad de dejar a Timoteo para amonestar a las personas cuando predicaban diferentemente? ¿No es así? Pablo tenía autoridad, sí, tenía autoridad para la edificación. Por eso, hermanos, no sea aquel que enseña de manera diferente. Si usted enseña de manera diferente, usted va a producir un fruto diferente. Este fruto diferente perjudica a la iglesia. ¿Está bien? Porque esta enseñanza diferente está relleno de opiniones humanas, de conceptos naturales, de filosofía, de la filosofía griega, viene de la filosofía griega, de opiniones humanas. Nosotros no hablamos, hermanos, por medio de sabiduría humana. Nosotros hablamos de parte de Dios, como Pablo dice. Nosotros hablamos de parte de Dios. Y aquí dice artimañas. ¿Sabe a qué se refiere artimañas? Artimañas se refiere, usted sabe que en aquel tiempo tenían los jugadores de dados, apuestas, pequeñas apuestas. Jugaban a los dados y estos jugadores de dados, unos dados podían estar marcados y hacer fraude. Usted va hoy en muchos de estos países de Europa, usted ve esto en África y usted puede ver aquella persona que toma 3 vasos. ¿Ustedes ya vieron esto? Y
coloca un objeto en esto de unos objetos y usted tiene que descubrir dónde está este objeto. Esto es fraude. La artimaña, la palabra artimaña se refiere a este tipo de fraude. Hermano, no vaya detrás de hombres. La palabra profética es más confiable. Vamos a confiar en la palabra profética. No vaya detrás de otras enseñanzas, porque ella está llena de artimañas que usted no percibe, que inducen. Aquí inducen al error. Inducir a las personas al error significa inducir a las personas con trucos, artimañas. Usted no percibe. Él es más inteligente que usted para desviar a las personas y hacer que las personas vaguen sin dirección. Hermanos, ellos quieren sacarlo usted de la dirección correcta. La palabra profética, hermanos, dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, es como una antorcha que da dirección, una antorcha que ilumina en medio de la oscuridad de la noche. Estamos en la oscuridad de la noche, pero tenemos una antorcha. Esta luz nos da dirección. Pero estas otras enseñanzas, hermanos, vienen por la artimaña de los hombres para confundirlo a usted, para intentar mostrar que hay otras luces y confundirlo a usted, y usted queda sin dirección. ¿Usted quiere continuar sin dirección? Verifique su vida en estos últimos años. Si usted está sin dirección, usted está siguiendo la palabra equivocada. Vamos a seguir la palabra correcta. Pero siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo. Hermanos, ahora apareció la palabra, la verdad en amor. Este mensaje, a partir del versículo 17, yo voy a dar énfasis en la palabra verdad, pero voy a primero hablar en amor. ¿Por qué en amor, hermanos? Cuanto más la obra de Dios sucede en su iglesia, usted va a percibir que Dios es amor, no es una doctrina, una teoría. Dios es amor en esencia. La esencia de Dios es amor. Entonces la obra de Dios, hermanos, tiene como base el amor de Dios, tiene como raíz el amor de Dios y tiene como el ambiente el amor de Dios. Por eso que yo dije a ustedes varias veces, cuando usted en aquel día, usted fuera libertado de este cuerpo y llevado en la esfera de Dios, usted va a percibir, es como si usted estuviese sumergido en una piscina de amor. Usted se va a sentir abrazado, usted va a sentir amado como nunca sintió, porque Dios es amor y va a envolverlo usted con amor y usted va a estar dentro del ambiente de amor, de la esfera de amor. La realidad de la iglesia es esta. La iglesia edificada en esta esfera de amor. El cuerpo de Cristo es edificado por medio de esta esfera de amor en amor. Por eso, hermanos, entre nosotros, hermanos, no hay odio. No debería tener enemistades. Sumergidos en este río de la gracia, el ambiente es el amor, es de amor. Y siguiendo la verdad, voy a explicar después, la verdad, Dios es la única verdad en este universo. Y esta palabra siguiendo el amor, siguiendo la verdad es amar la verdad, apegarse a la verdad y practicar la verdad. Ustedes van a entenderme mejor a lo largo de este mensaje. La verdad se refiere en el contexto, buscar crecer en vida, la vida de la iglesia, con pautas en la palabra de la verdad. Capítulo 1 de Efesios 13, ustedes ya lo leyeron. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios es la palabra de la verdad. Cualquier
Hermanos, cualquier enseñanza, hasta aún enseñanzas bíblicas, pero que distraen a usted de Cristo y de la iglesia, hermanos, es un viento que lo desvía a usted del propósito central de Dios. Por eso, hermanos, no vaya detrás de mensajes bonitos, no vaya detrás de mensajes que no lo compromete a nadie, mensajes bellos que no lo compromete a usted a consagrarse al Señor para ser usado como un canal de la gracia del Señor. Oye simplemente, ay, fui encorajado, animado, estaba mal, pero ahora estoy bien. ¿Estaba bien para qué? No vamos a caer en esto, hermanos. Oh Señor Jesús, nosotros necesitamos de la palabra que nos da dirección y lleva para un propósito que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y la iglesia necesita estar cimentada y arraigada en amor. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. El amor es nuestra raíz, el amor es nuestra base, nuestro cimiento. Oh Señor Jesús, Dios es amor, así es, el amor es la base de toda la obra de Dios y principalmente en la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, vamos a continuar. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Crecer en Cristo es crecer por medio del dispensar de las riquezas de Cristo. Está en el capítulo 3, 7 y 8, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder, a mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, cuando usted se torna este canal de la gracia de Dios, por recibir la gracia de Dios por otros canales, usted se torna el canal de la bendición de Dios, usted crece en Cristo. Porque Pablo era el canal autorizado por Cristo para ministrar la verdad que resulta en el real encabezar de Cristo en la iglesia. Hermanos, la palabra que viene de Dios tiene que promover que usted esté más encabezado por Cristo. No es usted ser dominado por el hombre, sino usted ser encabezado por Cristo y crecer en aquel que es la cabeza. Vamos a ver, crecer en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. ¿Qué significa crecer en aquel que es la cabeza? Cristo también significa que el cuerpo de Cristo es un aumento de Cristo. 1 Corintios 12, ya leímos ayer, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros siendo muchos, se constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí debería ser así. Nosotros somos muchos, constituimos un solo cuerpo, así con relación a la iglesia. No, aquí no dice con relación a la iglesia, aquí habla con relación a Cristo. Entonces, cuando este cuerpo es constituido por Cristo, por medio del Espíritu, hermanos, este cuerpo se torna Cristo, corporativo. Ustedes, al mirarme a mí, ustedes no dicen, estos son miembros de Cristo. Ustedes me miran a mí, estos son miembros de Pedro. Ah, Pedro está ahí, este es Pedro. Cuando ustedes miran a mi cuerpo, ustedes dicen, este es Pedro. Cuando ustedes miran para el cuerpo de Cristo, ustedes deben decir, este es Cristo. Porque Cristo debe llenar todas las partes del cuerpo de Cristo. Él debe llenar a todos los miembros del cuerpo de Cristo, de manera que, hermanos, expulse todos los vacíos de Cristo. Quiere decir, todo aquello que es viejo hombre, nuestra carne, nuestra vieja creación, tiene que ser lleno de Cristo, y la iglesia se tornará el cuerpo de Cristo corporativo. Entonces, este es el sentido. O el último versículo, el cual
todo bien cuerpo, ajustado y coordinado. Vamos tranquilos. Voy tranquilo. De quien todo el cuerpo bien concertado, esta palabra concertado, hermanos, es bien encajados, bien unidos, bien encajado hasta por presión. Estamos bien unidos. Y también unidos tiene el sentido de hacerse sólido, compactos. Ustedes saben que estas dos palabras, ajustados y consolidados, da el sentido de armonía y ajuste perfecto con solidez. Hermanos, yo soy ingeniero civil. Yo ya fui profesor de facultad. Yo daba dos tipos de materia. Una materia se llamaba resistencia de los materiales. Es la materia que era el terror de los ingenieros, de los estudiantes de ingeniería civil y también mecánica. Y otra materia que yo daba era la estabilidad de las construcciones. Entonces todas las construcciones tienen que tener como resultado estabilidad. Si no tiene estabilidad, va a haber problemas. No aguanta la carga que debería soportar. Un viento lateral, una fuerza lateral, desestabiliza la estructura, ¿no es así? Entonces, por un lado, yo tengo que pensar que todas las piezas estructurales de una construcción tiene que aguantar su carga individualmente, pero también en el conjunto tiene que tener estabilidad, tiene que tener solidez. Hermanos, es a esto que se refiere. Todo el cuerpo bien ajustado y consolidado, estable, encajados. Necesitamos estar encajados y producir estabilidad, producir solidez, porque nosotros estamos en un reino inconmovible. Nada puede conmover a la iglesia cuando la iglesia está bien construida, edificada. ¿Bien? Unidos por todas las coyunturas. Aquí tiene el sentido de todas las coyunturas de suplir, o a través del suplir de todas las coyunturas. Estas coyunturas son coyunturas que unen dos miembros. Este codo hace la conjunción del brazo ante el brazo. Y esta conjunción no solo tiene que estar juntas físicamente, sino que tiene que juntar los miembros, juntar los músculos, juntar la circulación de sangre. Entonces tiene que hacer la conjunción, tiene que llevarlo de un lado al otro. ¿Quién son estas coyunturas? Son aquellos hombres, dones que Dios dio a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestras. Y yo diría más, estas coyunturas son los dispensadores de la gracia. ¿Usted quiere decir esta coyuntura? En vez de dividir las partes, usted tiene que juntar las partes. Usted tiene que juntar, ¿qué? La corriente sanguínea que viene del resto del cuerpo tiene que pasar a este miembro. El sistema nervioso también tiene que comunicar a este miembro. Usted tiene que pasar la fuerza muscular a aquel miembro. No sea el interruptor del cuerpo, sino que sea el transmisor que junta las partes. Dios necesita muchas coyunturas. Sea usted una coyuntura. Y también por la ayuda mutua de cada miembro. Cada parte aquí son cada miembro. Cada miembro, hermanos, necesita funcionar. El sistema clerical que imperó casi 19 siglos en la historia de la iglesia quitó las funciones de cada miembro.
Pero nosotros estamos restaurando esto. Las personas que rescatamos en las calles, nosotros no nos las vamos a hacer dependientes de un pastor, sacerdote o padre. Vamos a transformar a estas personas como miembros que funcionan en el cuerpo de Cristo. Porque es a través del funcionamiento de cada parte, de cada miembro, es que esta iglesia, este cuerpo crece. Entonces, afectó su crecimiento para la edificación, para ir edificándose en amor. ¿Entendieron? Entonces continúa hasta aquí el fluir de la gracia. La gracia fluyendo va a hacer todo esto. Usted no necesita ni esforzarse porque va a suceder. Vamos a continuar siendo canales de la gracia. Esta edificación va a suceder. Ahora, a partir del versículo 17, cambia un poco la charla, pero continúa en el río de la gracia. La gracia continúa fluyendo. La obra de Dios es hecha por el fluir de la gracia. La gracia va fluyendo, pero va a producir ahora otro resultado. Esto pues, digo, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces nosotros éramos todos gentiles. Tal vez haya pocos judíos aquí. La mayoría aquí eran gentiles, pero aún judíos que no creyeron en el Señor Jesús andan en la misma manera. ¿Cómo nosotros andábamos? En la vanidad de los pensamientos. En nuestra época, en cada era, nosotros vemos los grandes pensadores de la humanidad, ¿no es así? Nosotros vimos personas inteligentes en nuestra generación, personas contemporáneas a nosotros, son personas sabias, piensan de una manera diferente a los otros, saben realizar las cosas. Hermanos, aún ellos tienen pensamientos vanos con relación a la verdad. Entonces, todos los gentiles andan en la vanidad de su mente. Esto quiere decir, en nuestra mente, por más inteligente que el hombre sea, no es nada. Es vanidad, es vacío, es cero. No produce la voluntad de Dios. No produce la verdad. No piense que usted es inteligente, no piense que usted es capaz. Usted consigue pensar los que los otros no piensan. Si usted queda en sus propios pensamientos, continúa haciendo vanidad. ¿Qué está faltando en nosotros? Está faltando la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la misma realidad, la misma realidad. Hermanos, solo Dios es la realidad, porque antes de crear este mundo, hermanos, este universo, solo existía Dios. Dios es la única verdad. Dios es la verdad absoluta. ¿No es así? La misma verdad. Ahí Él creó este mundo. Creó este mundo. Este mundo fue creado. El mundo visible vino a existir por medio de las cosas invisibles. ¿Estoy en lo correcto? Hebreos capítulo 11. Vamos a ver. Hebreos capítulo 11. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Hermanos, todo comienza por la palabra de Dios. Por eso estamos dando tanto énfasis a la palabra profética. La palabra de Dios es la que comienza la obra de Dios. El universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo invisible vino a existir de las cosas que no se veían. Son las cosas invisibles. Dios, Él es la realidad. Y Él nos creó cosas invisibles, pero a partir de la realidad de las cosas invisibles, que es el mismo Dios. Entonces, hermano, cuando el hombre
fue creado, pero comió del árbol equivocado, transgredió en contra de la palabra de Dios. Adán comió el árbol del conocimiento del bien y del mal, que fue ofrecido por la serpiente al hombre, un sustituto de Dios, una habilidad como Dios de discernir el bien y el mal, y el hombre cayó en esta conversación, y el hombre abrazó la falsedad y dejó la verdad. ¿Me entienden? El hombre dejó la verdad y abrazó la falsedad. Aquello es falso. Desde entonces el hombre pasó a vivir en la falsedad, en la mentira. La caída del hombre hizo con que el hombre viviese en esta esfera de la mentira, de la vanidad, de nuestros pensamientos. Pero hermanos, gracias a Dios, Dios no nos abandonó. Dios quiere darnos gracia, Dios quiere darnos la verdad. Y Jesucristo se encarnó, se tornó un hombre, se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Señor Jesús. Y la palabra, yo prefiero hablar la palabra. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la palabra, que es el Hijo de Dios, Cristo, Él se hizo carne, se hizo uno de nosotros, trajo Dios hasta nosotros, hermanos, como gracia. No necesitamos pagar ningún precio. Isaías, capítulo 55, comed sin dinero. Él trajo a Dios gratuitamente como la misma gracia. Cuando la palabra se hizo carne, la gracia llegó hasta nosotros, trajo la gracia. Y cuando vino la gracia, hermanos, también vino la verdad. La gracia precede a la verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. La gloria está colocada en la verdad, porque la gloria es el mismo Dios, para donde Dios quiere llevarnos. Dios quiere llevarnos hasta nuestra glorificación total, que es nuestra filiación, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8. ¿Cómo llegar a la revelación de la gloria de Dios? Llegó el momento de la redención de nuestro cuerpo. Seremos totalmente glorificados por Dios. Este es el objetivo final de parte de Dios. Pero antes de esto, Cristo vino y trajo la gracia a nosotros. Por eso, hermanos, yo he insistido tanto en el río de la gracia. Sea un canal de la gracia. Jesucristo sirvió como canal de gracia, trajo la gracia al hombre. Él murió y resucitó y fue glorificado. Y Él se tornó el Espíritu, que entró en todo aquel que cree en Él. Y del interior de aquel que cree en Él, este Espíritu se tornó ríos de agua viva. Estos ríos, hermanos, son la gracia. Y gracias a Dios, hermanos, después que Cristo murió, Él volvió a aparecer a sus discípulos, porque sus discípulos estaban perdidos, viviendo por 3 años con la presencia visible de Cristo, y de repente Cristo desapareció. ¿A dónde ellos iban a ir? ¿Cómo siguen a Jesús ahora? Jesús le mostró entonces que la presencia invisible de Él estaba en su palabra. Cuando Dios habla, cuando Cristo habla, Cristo está presente. En el camino de Maús, 2 discípulos no sabían que era Jesús que los acompañaba. Cuando Jesús le explicaba el libro de Isaías a ellos, su corazón ardía. Cuando descubrieron que era Jesús, Jesús ya no estaba allí. Entonces, hermanos, es la palabra que trae la presencia invisible de Cristo. Ahí cuando llegó en el día de Pentecostés, a partir de allí, hermanos, Jesús nunca más apareció. Pero Él está allí. Y en aquel día, hermanos, ¿quién se levantó para hablar? ¿Quién sirvió de canal para continuar, para la continuación del canal de la gracia? Pedro.
Pedro se levantó junto con los 11. A partir de aquel momento, hermanos, no necesita más que el Señor aparezca nuevamente, porque ahora hay canal de la bendición de Dios, canal de la gracia de Dios. Y cuando llegó la vez de Pablo, él se tornó el dispensador de la gracia de Dios. En todas las eras, Dios tiene este canal para dispensar la gracia de Dios, y todos nosotros servimos de dispensadores de la gracia de Dios. Esta gracia no puede parar, hermanos. Tiene que fluir, fluir. Es esta gracia que va a producir la obra de Dios. Y esta gracia, en este mensaje, hermanos, va a producir la verdad. Llegamos a hasta este punto. La gracia precede a la verdad. La gracia produce la verdad. Entonces, vamos a continuar. Usted tal vez no entienda mucho, pero vamos a continuar. Para cumplir el propósito eterno de Dios, hermanos, Dios necesita ahora del nuevo hombre. La iglesia necesita ser ahora el nuevo hombre. ¿Por qué? La iglesia, de tanto recibir la gracia, de tanto ser lleno por las riquezas insondables de Cristo, de tanto la iglesia ser lleno por el mismo Cristo, hermanos, ¿qué va a suceder? La iglesia se torna un hombre colectivo. Surge en este universo ahora, hermanos, un nuevo hombre colectivo. Y este nuevo hombre colectivo, hermanos, va a ser la voluntad de Dios. Este nuevo hombre colectivo, nosotros hacemos parte de él. Este nuevo hombre colectivo tiene como persona al mismo Cristo. Tiene la personalidad de Cristo. No tiene su personalidad, ni la mía, sino la personalidad de Cristo. Es Cristo quien hace la voluntad en este nuevo hombre, y Cristo va a producir la verdad como el nuevo hombre. Por eso el énfasis de aquí en adelante es andar en la verdad. Hasta ahora era andar en la gracia, ahora es andar en la verdad. Vamos a continuar entonces. Vamos a volver a Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tal vez usted no entienda en cuanto a la verdad que Dios quiere producir, la verdad a través del hombre y de la iglesia. Usted puede entender un poco la verdad por la ausencia de ella. La ausencia de la verdad, ¿qué es? La vanidad de nuestra mente. Nuestra mente es nada, nula, hueca. Cuando usted quita la verdad, solo queda nada. Entonces, si usted quiere entender lo que es la verdad, aquí dice: ignorancia con que vive por la dureza de su corazón. La ausencia de la verdad hace con que usted sea oscurecido de entendimiento. Sin la verdad, usted no entiende las cosas de Dios. Usted vive en la ignorancia. Usted entonces vive por la dureza de su corazón porque usted no tiene la verdad. Y versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, en la ausencia de la verdad, usted se hace insensible a las cosas de Dios y usted vive, se entrega a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La impureza entra cuando no hay verdad. Espero que yo esté consiguiendo que usted entienda poco a poco qué es la verdad. ¿Quién sabe, hermanos? En Romanos 1 esté más claro. Vamos a ver, Romanos 1. Señor Jesús. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la injusticia con injusticia la verdad. Entonces, lo contrario de la verdad es injusticia.
Lo contrario a la verdad es impiedad y perversión. ¿Estoy en lo correcto o no? Para que usted intente entender lo que es la verdad, vamos a quitar la verdad. Cuando quita la verdad, ¿qué sobra? Injusticia, impiedad y perversión. Versículo 19. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Hermanos, es mentira que el hombre diga: yo no veo a Dios, yo soy ateo, no creo que Dios exista. Dios es tan visible que Dios existe. Sino como todas estas cosas que nosotros vemos, ¿quién lo creó? Entonces, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Tales hombres son indisculpables. Yo no creo en Dios, Dios no existe. Esto es indisculpable. Desde el principio del mundo está claro que alguien creó este mundo. Hay un creador. ¿No es así o no? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Miren, cuando usted rechaza a Dios, usted rechaza la misma verdad. Cuando usted rechaza la verdad, ¿qué sucede? Sus propios razonamientos se hacen nulos, cero. Nada, vacío. El corazón queda entenebrecido, oscuro, no puede ver nada. Usted no tiene luz, porque Dios es luz. ¿Ahí qué sucede? Procesando ser sabios, se hicieron necios. Hermanos, los hombres se creen muy sabios. Creen que saben todo y entienden todo. En verdad, hermanos, no entienden nada con relación a Dios. Pues, habiendo conocido a Dios, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, comenzaron a construir ídolos para adorar a los ídolos, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. La falta de la verdad lleva a la injusticia, y la impiedad y perversión, ¿y lleva a qué? Lleva a la inmundicia. Hermanos, la falta de la verdad lleva a la falta de justicia y lleva a la falta de santidad. ¿Ustedes perciben lo que yo estoy diciendo? Estoy hablando de la falta de verdad. Rechazan a Dios, que es la misma verdad. El hombre entonces cae en la injusticia y cae en la impureza. Falta de la justicia y falta la santidad. En la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Estos versículos, ni voy a leer los versículos siguientes. Y versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmuradores, detractores. Hermanos, todo esto, miren lo que es la ausencia de verdad, y esto sucede. Usted quita la verdad, entran todas estas cosas. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complace con los que las practican. Dios necesita o no necesita cambiar esta situación. ¿Y quién va a cambiar esta situación? La iglesia. La iglesia como el nuevo hombre. Como el nuevo hombre.
Vamos a volver a Efesios. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Hay algo aquí que necesito hablar. Señor. Romanos 2 es importante para que nosotros entendamos. Yo quiero leerles este versículo para que ustedes lo graben bien. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Recuerden bien, Dios va a juzgar a este mundo, va a juzgarlo a usted, va a juzgar al mundo y a la iglesia. Y el juicio de Dios, hermanos, es según la verdad. Si hay verdad o no hay verdad. Cuando hay realidad, pasa por el juicio de Dios. Cuando no hay realidad, hay que injusticia, impiedad, impureza y todas estas inmundicias que leímos, ¿no es así? Entonces solo necesita juzgar una sola cosa. Dios necesita juzgar según la verdad. Por eso, hermanos, la iglesia necesita andar en la verdad. Y la iglesia es el nuevo hombre para andar en la verdad. Oh, Señor Jesús. Vamos a Efesios nuevamente. Aún tengo un versículo en Romanos 2, discúlpeme, Romanos 2, que yo no puedo dejar pasar. Versículo 5 nos dice así, pero, Romanos 2, pero por tu dureza y tu por corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Usted ven aquí que lo que se contrapone a la verdad aquí es la injusticia. Yo voy a explicarles por qué. En la ausencia de la verdad queda la injusticia. Después voy a explicarles. Creo que hasta ahí está bien. Vamos a continuar, hermanos. La vanidad de nuestros pensamientos. Aún, hermanos, Pablo, habiendo vivido una vida celosa por el judaísmo, los judíos también viven sin Dios, viven en la vanidad de sus pensamientos. Voy a probarles a ustedes. Isaías. Entonces, Pablo en el judaísmo no se escapaba de esto. Aún había falta de verdad. Isaías 65, versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos, en pos de sus pensamientos. Entonces, hasta los judíos que se apartaron de Dios, hermanos, andaban por la vanidad de sus propios pensamientos. Y los hombres, hermanos, se creen sabios. Los hombres, sin embargo, no entienden que desconectado de Dios, el hombre es destituido de la verdad, no tiene la verdad. Todo lo que ocupa el pensamiento del hombre es vacío, es vanidad, es nada. Oh, Señor Jesús. Volviendo a Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, el hombre con pensamientos vanos tiene sus entendimiento entenebrecido en cuanto a las cosas de Dios. De esta manera está ajeno de la vida de Dios, esta vida que es Zoé, la vida de Dios. El hombre fue creado, hermanos, para recibir la vida Zoé de Dios,
por medio del árbol de la vida que Dios dejó en el centro del jardín. Y cuando el hombre comience de esta vida, recibiría la vida de Dios, recibiría la vida que es el mismo Dios como en la realidad. El hombre entonces viviría en la verdad. Pero el hombre comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, y su entendimiento se entenebreció, se oscureció, no hay más luz. Entonces el hombre pasó a vivir en la vanidad de sus pensamientos. En estas condiciones, el hombre se apartó del árbol de la vida para no recibir más la vida de Dios y fue expulsado del jardín. Usted sabe, esto está en el capítulo 3 de Génesis, versículos 23 y 24. Y consecuentemente el hombre vive hoy en la ignorancia en relación a las cosas de Dios. Aún con tanta evidencia con relación a Dios, que Dios existe, que Él está ahí, Él prefiere ignorarlo. Él prefiere vivir entenebrecido en su entendimiento por causa de la dureza de su corazón. El hombre se tornó insensible, entregándose a las disensiones, haciéndose insensible. Insensible quiere decir parar de sentir dolor, cauterizado. Entonces aquí existe en 1 Timoteo la palabra cauterizada. 1 Timoteo 4:2. Espero que ustedes consigan acompañarme. Hay muchas cosas para hablar, entonces estoy andando un poco rápido. 1 Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, el hombre, después de la caída, él fue entregado al gobierno de su propia conciencia. Es la misma conciencia del hombre, hermanos, es que aún retiene un poco al hombre, para que no peque más, para que no caiga más en la inmundicia. Entonces, la conciencia del hombre fue dada por Dios para poder vivir el hombre una cierta justicia que no es la verdad. Pero vamos a continuar. Voy a probarles esto en Job, en el libro de Job 27:6. Oh Señor Jesús. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprocha mi corazón en todos mis días. Entonces el hombre era gobernado por su conciencia. Su conciencia es quien lo reprueba, lo que el hombre hace, lo que el hombre no hace. Entonces la conciencia que gobernaba al hombre después de la caída del hombre. Y Juan capítulo 8 versículo 9. Juan capítulo 8 versículo 9. Pero oyendo ellos esta respuesta y acusado por su propia conciencia, se retiraron uno a uno, comenzando por los viejos hasta los últimos, solo quedando Jesús y la mujer en medio que estaba. Quien acusa entonces al hombre es la misma conciencia. Romanos 2:15, ya leímos. Romanos 2:15, vamos a leer nuevamente. No leímos, no. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cuál es la obra de Dios? Dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros tenemos la conciencia que está en nuestro espíritu, de nuestra mente que está en nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos y nuestra conciencia están peleando entre ellos, evaluándose. Cuando usted piensa algo errado, la conciencia, lo reprueba. Y la mente justifica y queda allí en esa pelea. Entonces la conciencia regula al hombre. Oh Señor Jesús, para que no sea entregado a disoluciones, para que con avidez promueva todo tipo
de impurezas. Vamos a seguir. Efesios 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Preste atención. Aquí no dice así. No fue así que ustedes aprendisteis de Cristo. Como si fuese una lección de moral, como si fuese una lección de autoayuda. No haga esto, haga aquello. No. ¿Qué es aprender a Cristo? Aprender a Cristo es aprender al mismo Cristo. No es aprender de Cristo. Entonces voy a usar algunos versículos. Juan capítulo 13, versículo 15. Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplos he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Yo os dejé un ejemplo. Ustedes hagan según este ejemplo. Solo que esto aún da un poco de pensamiento equivocado, comprensión equivocada. Es como si aprender de Cristo, el ejemplo de Cristo. Voy a explicarlo un poco mejor. En 1 Pedro 2:21, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, Cristo nos dejó las pisadas como ejemplos para que nosotros sigamos sus pasos. Ahí vino entonces un libro que es en su lugar. ¿Qué haría Cristo? ¿Cuál es la manera que yo aprenda de Cristo? Cuando yo me confronto con determinada situación, yo pienso así: en mi lugar, ¿qué haría Cristo? Entonces yo voy a hacer de acuerdo a Cristo. No es esto. No es esto. Lo que Jesús hablaba aquí en la tierra, Juan capítulo 3, su palabra era la verdad. ¿No es así? Juan 3, versículo 3 y versículo 5, ¿cómo nos dice? Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Preste atención. La palabra que sale de la boca de Jesús es verdad. De cierto os digo. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto os digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la verdad para la iglesia? Viene por la palabra. La palabra del Señor es la verdad. ¿No es así? Yo tengo otros versículos, no voy a leer. Eclesiastés 1. Fuera de esta verdad, todo es vanidad. Eclesiastés 1, versículo 1 y 2. Vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermanos, realmente todo es vanidad. Si usted quita a Dios, el hombre se desconecta de Dios, todo el resto se hizo vanidad. ¿Qué viene? ¿Qué provecho hay para el hombre de todo trabajo que se fatiga debajo del sol? Versículo 5. Se levanta el sol, se pone el sol y vuelve a su lugar donde nace nuevamente. Nada hay en este mundo, nada hay de verdad. Todo es vanidad. No hay ningún contenido. Oh Señor Jesús. ¿Qué es aprender de Cristo? Aprender de Cristo, hermanos, es que Cristo sea nuestro prototipo. Cristo es nuestro modelo. Usted sabe, cuando
Un fabricante quiere producir un producto, primero él hace el prototipo, él hace el modelo y después él hace, conforme a este modelo, toda su producción. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces, hermanos, pero no solamente para hacer lo que Cristo haría en nuestro lugar, sino, hermanos, lo que Dios quiere hacer es que nosotros seamos trabajados por el mismo Cristo nosotros. Esto es aprender a Cristo. Cristo tomar cuenta de nosotros. Cristo ser la persona del nuevo hombre. Cristo ser la personalidad del hombre. Esto es aprender a Cristo, dejar que Cristo llene cada parte de la iglesia, cada parte del cuerpo de Cristo. Cristo va a llenarnos con la misma verdad, la misma realidad. Esto es aprender a Cristo. Cristo es el molde y nosotros estamos siendo moldeados y conformados a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Esto en Efesios 3, capítulo 17. Ya había hablado de ustedes. Para este proceso pueda ir hacia adelante, nosotros necesitamos dejar que Cristo habite en nuestros corazones. Habitar en nuestros corazones significa que Él sea el dueño de nuestro ser. Ser dueño no solo de nuestro espíritu regenerado, sino ser dueño de mi alma, mi mente, emoción y voluntad. Hermanos, esto es aprender a Cristo. No es autoayuda, no es mero comportamiento, no es solamente enseñanzas para decir lo que usted debe hacer. No, es tomar al mismo Cristo como nuestra persona, al mismo Cristo como nuestra personalidad. Él necesita ser aquel que actúa por medio de nuestras acciones. Hermanos, es de esta manera que aprendemos a Cristo. Vamos a continuando. Si es que de hecho haber oído, habiéndoos instruido a verdad en Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. En este universo, hermanos, hay una única verdad, la única realidad. Y Cristo es esta verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, ¿cómo nos dice? ¿Ustedes me pueden acompañar o no? No es fácil, ¿eh? Pero es una gran revelación. Ustedes van a ver aún. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es que Jesús sea el camino, hermanos? ¿El camino hacia dónde? El camino al Padre. ¿Qué es el camino al Padre? Es el acceso a Dios. ¿Qué es el acceso a Dios? Es la gracia. La gracia. La gracia es el acceso a Dios por medio de Jesucristo. Él es el camino. Él también es la verdad. Siguiendo este camino, hermanos, de acceso a Dios como gracia, va a producir ¿qué cosa? La verdad. Él es la vida. Y en esta vida, hermanos, va a producir la gloria. Y la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, hermanos, el suplir de la gracia tiene que producir la verdad. ¿Y cómo? Produciendo la verdad, la gloria viene por la vida. Nosotros vamos a ser glorificados. Señor Jesús. Juan 1:17. Leímos el 14, ahora quiero leer el 17.
pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús trajo acceso al Padre. Jesús trajo al hombre la gracia, y por el suplir de la gracia que estamos viendo hasta ahora, desde Efesios capítulo 1, 2, 3 y 4, nosotros vemos este río de la gracia supliendo gracia a la iglesia edificada, al cuerpo de Cristo edificado, y ahora está produciendo el nuevo hombre, y este nuevo hombre, hermanos, va a andar en la verdad. Nosotros no solo vamos a llevar la gracia, nosotros vamos a producir la verdad en este universo. Dios necesitaba de un hombre colectivo, Cristo y la iglesia, que expresase la verdad, la realidad en la tierra, por medio de su andar, vivir y proceder. Cristo corporativo es el nuevo hombre. Necesita, hermanos, llenar todo. ¿Usted cree que el reino de Dios, que necesita venir aquí en la tierra, tenga algún vacío de verdad? El reino de Dios, hermanos, es la misma realidad, es la misma verdad. Pero para que el reino de Dios pueda llegar hasta esta tierra, necesita eliminar todos los vacíos que no sean la verdad, no sean la realidad. No sé si ustedes me entienden. Yo ya les dije a ustedes que Cristo necesita llenar todo en todas las cosas. Porque Cristo necesita llenar, Él necesita encabezar todas las cosas. Todas las cosas tienen que estar bajo su encabezar, debajo su autoridad, gobernar sobre todas las cosas. Es por medio de la iglesia que Cristo va a hacer esto, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros vamos a permitir que Cristo llene todo en todas las cosas para que no quede ningún vacío de poder, para que no entre el enemigo de Dios, entre algo que pueda, que no sea el gobierno de Cristo. Pero ahora yo tengo que hablar de la verdad. Puede haber algún vacío de injusticia para que la injusticia entre. Puede haber algún vacío para que la misma vanidad entre. Puede haber algún vacío, hermanos, para que la mentira entre. Por eso, hermanos, la iglesia también necesita ser el nuevo hombre. El nuevo hombre es para que ocupe todos los espacios que no sea la verdad. Todo necesita tornarse realidad, lleno de Dios, lleno de Cristo, como la verdad, como la realidad de este universo. Si no, si hay un vacío, una ausencia de la verdad, entra la injusticia, entran impurezas. Oh, Señor Jesús. Vamos a volver a Efesios 4. En el sentido de que, en cuanto a la manera vieja de vida, a la pasada manera de vida, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, pare de vivir en el viejo hombre. En el viejo hombre nosotros no producimos la verdad. En el viejo hombre no traemos la realidad a este universo. Hermanos, nosotros tenemos que quitarnos esta ropa. Vamos a desvestirnos, quitarnos esta ropa, que es nuestra antigua manera de vida. Nuestra antigua manera de vida es influenciada por el engaño. Aquí, en este capítulo, tanto engaño como verdad son personas. Están personalizadas, personificadas. La verdad se refiere a Cristo. El engaño se refiere a Satanás, el diablo. Él es el engaño. ¿Y cómo Él engaña a usted? Oh, Señor Jesús. Yo creo que estoy corriendo mucho. Vamos a volver un poco
poco vamos a volver un poco para atrás. Romanos 6:6, ¿cómo nos dice? Usted conoce este versículo, ¿no es así? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Solo hay una manera de quitar esta ropa del viejo hombre, tomar esta realidad, que el viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. ¿Y cómo vestirnos del nuevo hombre? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Por eso, hermanos, vamos a quitar esta ropa. No viva más, no ande más en la vanidad de sus propios pensamientos. Porque nosotros ya morimos con Cristo y ahora nosotros resucitamos con Él de la muerte por el bautismo, para que como Cristo fue resucitado por la gloria del Padre, Él fue glorificado por la gloria del Padre, y nosotros también andemos en novedad de vida, andemos como el nuevo hombre. Estos dos versículos nos muestran cómo se quita el viejo hombre y cómo se viste el nuevo hombre. Entonces, el hombre creado por Dios cayó en pecado por la transgresión de Adán y resultó en el viejo hombre. Y ahora Cristo murió, fue crucificado para crucificar este viejo hombre. Entonces vamos a quitarnos esta ropa, vamos a colocarnos otra ropa. Entonces, la verdad en el versículo 21 es una palabra personificada que es el mismo Cristo y el engaño es Satanás. Oh Señor Jesús. Porque Satanás es el engañador, el seductor. Apocalipsis 12, versículo 9. Lo mejor aún está por venir, hermanos. Esperen un poco. Aguanten un poco más. ¿Está conforme, Amir? ¿Está con hambre, Amir? Versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Él es el mismo engaño. Él seduce para llevarlo a usted para fuera de la verdad, para llevarlo a usted a la mentira, hermanos. ¿Y cuál es lo que usa Satanás para engañar a las personas? Él usa nuestras concupiscencias. En el viejo hombre nosotros tenemos nuestras concupiscencias. Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2. Si usted no cuida, él va a usar aún su viejo hombre para atraerlo a usted, engañarlo a usted. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, el mundo, que es dominado por Satanás, él solo tiene para sacarlo a usted de Cristo. ¿Qué él usa? ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Aquellos deseos pecaminosos de la carne están en nuestro cuerpo. Por eso, hermanos, todo el mundo usted puede ver por los medios sociales. Las charlas siempre dan vuelta alrededor de estas cosas: concupiscencia de la carne, deseos carnales, los deseos del hombre pecaminosos y las concupiscencias de los ojos. ¿Qué es? Son los deseos del alma, lo que el alma quiere poseer, los deseos del alma. Y la soberbia de la vida, ¿qué es? La soberbia de la vida ya es la ostentación, el estatus social y exhibición de vanagloria, exhibición de riquezas.
En fin, es la misma vanagloria. Hermanos, Satanás lo atrae a usted, o con la parte sexual, la parte carnal, o con la parte de lo que su alma desea, o lo atrae a usted con riquezas, con vanagloria, con ostentación, estatus social, etcétera. Hermanos, esta es la carnada, no vamos a caer en eso. Oh Señor Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, yo fui a consultar a Vincent. Él dice, la mejor traducción sería renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es el espíritu de vuestra mente? Es su mente ahora controlada por Cristo. Efesios 3 dice, habiste Cristo en nuestros corazones. Quiere decir, Cristo ahora no es el huésped, Él es el dueño de mi mente. Entonces, mi espíritu regenerado, donde habita Cristo hoy, domina mi mente. Por eso aquí se llama el espíritu de mi mente. Vamos a renovarnos con el espíritu de nuestra mente. No vamos a volver nuestra mente antigua, nuestra mente vieja. Solo tenemos la vanidad de nuestros pensamientos. Entonces, y Romanos 8:9 nos muestra que allí habita Cristo en nuestro espíritu humano. Entonces Cristo desea habitar en nuestro corazón. El corazón está compuesto de conciencia más la parte, que es la parte del espíritu humano que tiene conexión con el alma. Y las tres partes del alma, que es mente, voluntad y emoción. La mente es la parte líder de nuestra alma. Para donde la mente se inclina, toda nuestra alma va detrás. Pero si yo renuevo mi mente, toda mi alma va a Cristo. Por eso, Romanos 12:12, y transformaos por la renovación de vuestra mente. 2 Corintios 3:18, estamos siendo transformados de gloria en gloria. Ese es el significado del espíritu de vuestra mente. Y terminando, y aquí está la parte buena. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Hermanos, vamos a desvestirnos del viejo hombre, vamos a vestirnos al nuevo hombre, para que andemos nosotros en novedad de vida. Y este nuevo hombre es creado como, es creado según Dios. El hombre, cuando fue creado en el jardín de Edén, en Génesis capítulo 1:26, allí dice que el hombre fue creado según la imagen y semejanza de Dios. Pero el nuevo hombre, él es creado según Dios, directamente de Dios. Él representa al mismo Dios. Entonces el nuevo hombre es creado según Dios en justicia. Esta palabra rectitud es santidad. Usted puede escribir esto. La mejor traducción es santidad. En justicia y santidad de la verdad. Hermanos, Dios quiere llenar este universo con la misma verdad nuevamente. Hay mucho vacío, mucha mentira, mucha vanidad, mucha falsedad. Satanás se rebeló y el hombre cayó. Esta tierra está corrupta, este universo se corrompió. Ahora la iglesia llegó, hermanos. La iglesia llegó el cuerpo de Cristo por el suplir de la gracia, hermanos. Nosotros nos tornamos el nuevo hombre. Ahora este nuevo hombre tiene personalidad. Este nuevo hombre va a hacer la voluntad de Dios. Este nuevo hombre va a llenar esta tierra con la misma verdad. Vamos a expulsar de esta tierra toda mentira. Pero para que usted entienda la verdad, hermanos, aquí viene la parte buena que quiero mostrarles a ustedes. La verdad, ella solo se produce, la realidad solo se produce con dos condiciones.
los dos atributos de la verdad es la justicia y la santidad. No sé si ustedes, espero que ustedes me entiendan ahora. Alguien que está aún hablando de justicia humana, alguien que está en deuda con la justicia, usted no tiene paz. Alguien que tiene algún problema con la justicia, usted no tiene tranquilidad. Por tanto, usted no tiene la verdad. ¿Estoy en lo correcto o no? Y si alguien con relación a Dios, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios tiene la naturaleza santa, si usted tiene deuda con relación a la santidad, usted también no tiene tranquilidad, no tiene paz. ¿Estoy en lo correcto o no? Si usted aún en su vida, usted aún tiene impurezas, usted aún vive una vida de impurezas, usted no está al día con la santidad de Dios, usted nunca va a producir la verdad. ¿Ustedes me entienden? Entonces, nosotros necesitamos satisfacer estas dos condiciones para tener la verdad. Usted necesita satisfacer la condición de la justicia de Dios. La justicia, hermanos, alguien explica así. La justicia es estar correcto con Dios y con los hombres, según la justicia de Dios. Quiere decir, nosotros no podemos explicar mejor que esto, pero yo consigo mostrarle a ustedes con la justicia lo que no es injusticia. En Romanos 1 les provee lo que usted es, no es justicia. Cuando usted quita la justicia, ¿qué queda? La injusticia, perversión, impiedad. Y si usted quita la santidad, solo hay que impureza, inmundicia, ignorancia. ¿No es así? El hombre se corrompe, sus cuerpos entre sí. Todo esto, hermanos, es falta de santidad y falta de justicia. Y cuando falta la justicia y la santidad, no hay verdad. Por eso, hermanos, vamos a atender a la exigencia de la justicia de Dios. Vamos a vivir una vida justa, una vida santa. Sed santo porque yo soy santo. Hermanos, ¿cómo consigo vivir una vida santa, una vida justa para producir la verdad? Aún no es por la enseñanza. No es haga esto y no haga aquello. Esto es ascetismo, hermanos. Es por la gracia, por el río de la gracia. Usted funcionando como un canal de la gracia. Usted deja que la gracia pase por usted. Esta gracia va a quitar toda la impureza de usted. Esta gracia va a llevar toda injusticia de usted. Esta gracia va a hacer que este viejo hombre sea despojado con estos hechos y estas impurezas y va a llenarlo a usted con la realidad del nuevo hombre. Voy a leer algunos versículos para que usted entienda mejor. Isaías 33:5. ¿Aguanta un poco más, Amir? Isaías 33:5. Aquí está la mejor parte. 33:5. El Señor es sublime, pues Él habita en las alturas. Él me llena a mí. Dios quiere llenarnos. Llenó a Sión de derecho y de justicia. ¿Cómo se llena? Es por el río de la gracia. Usted va en la calle practicando, puedo orar por usted, colportaje por hora. Usted cuida a las personas por la red de cuidado. O fábrica de vencedores kit. ¿Qué está sucediendo? Usted dejando pasar el río de la gracia, Dios lo está llenando a usted con de la propia justicia. Su vida va a cambiar, poco a poco va a cambiar. No es por su esfuerzo, es por la gracia. Segunda de Pedro 3:13.
Pero nosotros, versículo 12 dice así, esperando. Yo voy a leer el versículo 11, porque ahí usted va a ver la cuestión de la justicia y la santidad. Estáis, pues, como los que viven en santidad y piedad, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán despojados y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa. Sí, ¿esperamos qué? Esperamos cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La justicia mora en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Necesitamos tener un vivir de santidad. Lucas 1, 75. Oh Señor Jesús. Lucas 1, versículo 75. Aquí trata del cántico de Zacarías que profetizó la venida de Cristo, la venida del Mesías. Y Juan Bautista era su precursor. ¿Para traer qué? Para traer el cumplimiento de la promesa de Dios, el juramento que Dios hizo a Abraham, versículo 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro Padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Hermanos, todos nuestros días, con la venida de Cristo, se hizo posible que nosotros adoremos al Señor en santidad y en justicia. ¿Usted cree en esto? Esta gracia está fluyendo en medio nuestro y esta gracia va a hacer con que nosotros, en nuestro vivir delante de Dios, sea un vivir de justicia y de santidad. Santidad y justicia. Romanos capítulo 1, versículo 4. Y fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, Jesucristo hombre necesitaba por la muerte todo el trabajo que Él hizo aquí en la tierra. Él necesitaba ser aprobado por Dios. Si Él fue aprobado por Dios, hermanos, Él sería resucitado, su cuerpo no vería corrupción, descomposición. Cuando Él fuese resucitado, hermanos, Él sería resucitado. ¿Por qué? Es donde quiero llamar la atención. Él fue resucitado, aquí dice, según el Espíritu de Santidad. Dios necesitaba considerar, llenar, saturar a aquel hombre Jesús de santidad. Si no fuese por el Espíritu de Santidad, Jesús hombre no se tornaría Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Corintios 7:1. Oh Señor Jesús. Así, amados, pues, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios, hermanos? Viviendo en el Espíritu,
practicando el fluir de la gracia de Dios a otras personas, usted va a vivir una vida de santidad. Primera Tesalonicenses 3:13. Para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, nuestro Padre. Cuando venga nuestro Dios con nuestro Padre, vamos a sentirnos culpables. No tenemos que sentirnos culpables. Tenemos que ser confirmados en santidad. La presencia de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hebreos 12, versículo 10. Y aquellos, porque nuestros padres nos corregían según les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Primera Pedro 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Es la gracia que va a hacer todo este trabajo que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. En nuestra ignorancia vivíamos, nosotros vivíamos por nuestras pasiones. Nosotros vivíamos como todos los hombres viven en esta tierra, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, yo no sé si ustedes entendieron. En Salmo 89, Señor Jesús. Versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Por eso, hermanos, Jesucristo vino aquí en la tierra, trajo la gracia y la verdad, para que Dios pueda establecer su trono, porque el trono de Dios tiene como fundamento la justicia y el juicio, para que la verdad se establezca aquí en la tierra, la misma realidad. Entonces, hermano, el trabajo de la gracia y la verdad tiene como meta tener una base sólida, inconmovible de la vida de Dios. Hermanos, la santidad es la naturaleza de Dios y su pueblo, su iglesia, la obra final de su trabajo tienen que ser santos. Levítico 20, no voy a leer, y 1 Pedro 1:16. Nosotros necesitamos ser santos como nuestro Dios es santo. Yo voy a finalizar diciendo lo siguiente. Justicia, santidad, el amor, gracia, verdad. Hermanos, era para nosotros todos ítems sueltos. Hermanos, a partir de hoy, estos ítems no están sueltos. Miren, qué cosa maravillosa que Dios nos dio. Todo comienza, hermanos, por la palabra. La palabra se hizo carne. Y la palabra vino, ¿qué? Trajo la gracia. Cristo abrió el canal y trajo la gracia. La palabra viene y fluye la gracia. Hermanos, todo el resto es el resultado del fluir de la gracia. Fluyendo la gracia, hermanos, Él va a producir ¿qué? Un vivir del nuevo hombre. Fluyendo la gracia va a producir la verdad.
Pero la verdad, ¿cómo va a producir? Él va a producir la verdad, primero, con una vida de justicia y una vida de santidad. El resultado del fluir de la gracia viene, produce la justicia en su vida y produce santidad en su vida. Y cuando usted tenga justicia y santidad, hermanos, el resultado final es la realidad. No son más ítems sueltos. Y el amor de Dios, hermanos, es la base de todo esto. El amor de Dios tiene que ser el ambiente, la esfera dentro de la cual Dios está trabajando y haciendo este trabajo. Gracias a Dios, Dios está edificando su cuerpo a través del fluir de la gracia. Y todo comienza por la palabra. Por eso, hermanos, el amor reverente a la palabra profética es la llave de todo esto. La inmersión en la palabra es la llave de todo esto. Amando la palabra, reverencia a la palabra, hermanos, la palabra puede producir que el fluir de la gracia. Y el fluir de la gracia es lo único que nosotros necesitamos preocuparnos en hacer. Vamos a fluir desde la gracia, dispensadores de la gracia. ¿Qué va a suceder? Vamos a producir en esta tierra, hermanos, justicia. Vamos a producir en esta tierra, hermanos, santidad. Y al final va a quedar solo la verdad. Va a quedar solo la realidad. Ahí, hermanos, nosotros vamos a llenar esta tierra con justicia, llenar esta tierra con santidad y vamos a llenar esta tierra con verdad. Dios va a volver, el Señor va a volver. Jesús es el Señor. Amén.